Padre Celestial, Dios de infinita misericordia, Dios proveedor de todas las cosas, porque de sí mismo nada podemos hacer, sino que todo lo que tenemos es por tu gracia, por tu amor y tu misericordia. Gracias, mi Dios amado, te damos una vez más, porque tú nos has dado la oportunidad de congregarnos en tu casa de adoración, donde aquí hay un pueblo crecido, mi Dios, en esta noche, donde hemos dispuesto nuestro corazón para dedicar estas horas al servicio tuyo, en el cual ya estamos recibiendo bendición tuya, Señor. Desde que llegamos a tu casa de adoración, estamos recibiendo la bendición tuya. Y te pedimos que tú nos sigas bendiciendo en esta noche, que tú nos permitas hacer un trabajo conforme a la voluntad tuya, una ofrenda que sea ofrenda aceptable ante ti, mi Dios amado. Padre, pues nos presentamos ahora delante de ti para la parte a seguir, la parte del mensaje de la noche, el cual te pedimos que sencillamente tú nos uses como tu instrumento, pero que el mensaje que lo traigas seas tú. Que tú pongas la palabra al abrir de mis labios, aquella que sea necesaria para la edificación de nuestras vidas. Que tú nos ayudes, Señor, a atesorarla en nuestros corazones. Que tú nos ayudes a entender tu palabra, mi Dios. Y que tú nos ayudes a vestirnos con ella, Señor. Porque de esa forma recibimos bendición a través de tu palabra. Gracias, mi Señor. Tú tomes el control de nuestras vidas. Así te pedimos, mi Señor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bien, pueden tomar asiento y vamos en esta noche a hablar bajo el tema Volvamos a Dios. Ese es el tema que vamos a estar usando en esta noche. Volvamos a Dios. Estamos viviendo unos tiempos que no son los tiempos, en cierto sentido, los tiempos mejores. Porque son unos tiempos donde hay mucho comezón de oír, donde hay tanto deleite en estos tiempos en los cuales estamos viviendo, tanta mundanalidad. El pecado se ha multiplicado sobre la faz de la tierra. Pero nada de estas cosas nos puede sorprender. Nada de estas cosas nos pueden sorprender, porque son cumplimientos proféticos que están en la palabra del Señor. Y su palabra tiene su fiel cumplimiento. Aquel que no conoce al Señor pasa esto ligeramente, pero nosotros los que tenemos al Señor sabemos que todo lo que estamos viendo, los tiempos que estamos viviendo, son cumplimientos proféticos que están en la palabra del Señor. Y que aunque nadie sabe la hora, ni el día, ni el año en que Cristo viene a buscar su iglesia, pero los tiempos nos dan a entender conforme a la palabra que estamos viviendo tiempos finales. Esto no se trata de estar metiendo miedo a nadie. No. El mensaje
el cual predicamos en el nombre del Señor, no se trata de meter miedo, como dicen aquellos que caminan en la vida desenfrenadamente, apartados, alejados totalmente de la presencia del Señor. Aquellos que se han desviado de aquellos principios sagrados, porque muchos comenzaron en la sana doctrina y hoy se han desviado de esa sana doctrina. Se han olvidado el propósito por el cual Dios los haya llamado a predicar su santo evangelio. Porque el propósito en el cual Dios nos ha llamado para predicar este santo evangelio, que nos haya escogido, no porque seamos merecedores, no porque tengamos las cualidades, no porque tengamos tal preparación, no porque seamos santos, no. Es porque su gracia se ha manifestado sobre nosotros. Su gracia se ha manifestado sobre nosotros y nos ha mirado y nos ha elegido para que nosotros seamos ¿qué? Voceros del evangelio, que prediquemos su palabra. Ha depositado en nosotros esa gran responsabilidad de predicar el evangelio. Esa es la razón por la cual no podemos detenernos, que aunque haya comezón de oír en estos tiempos, tenemos que seguir pregonando que Cristo viene ya. Tenemos que seguir pregonando que todavía la puerta está abierta. Tenemos que decirle al mundo que la venida del Señor se acerca, porque esa ha sido la misión que nos han encomendado. La misión no ha sido otra, sino la misión ha sido predicar el evangelio, llamar las almas al arrepentimiento, diciendo que la puerta todavía está abierta, que Cristo te llama, Cristo quiere salvarte. Acéptalo como tu único y exclusivo Salvador de tu vida. Tenemos esa comisión. No se trata de meterle miedo a nadie, sino de que Dios ha depositado en nosotros esa responsabilidad, ese compromiso. Y como Él ha depositado en nosotros esa responsabilidad, ese compromiso, también ¿qué ha hecho con nosotros? Nos ha puesto en nuestros corazones ese sentimiento por las almas que se pierden. Hay un sentir en aquellos que le servimos al Señor por las almas que se pierden. Y nuestro anhelo es que vengan a los pies del Señor. Pero lamentablemente hay mucho comezón de oír en estos tiempos postreros en los cuales estamos viviendo. Se predica la palabra y las armas no se convierten, por lo menos aquí en nuestro país, en nuestro bello Puerto Rico. Hay mucho comezón de oír. Y muchos de aquellos que los vimos que caminaron muchos años predicando el evangelio, practicando la sana doctrina, ganándose el odio personal, porque de esto también se trata, de que muchas veces nos ganamos el odio personal por predicar el evangelio de Jesucristo, de anunciar las buenas nuevas. Pero tenemos que ser semejantes a aquel que pagó el precio por nosotros en la cruz del Calvario. Ese Cristo maravilloso que murió por usted y por mí y por todos en la cruz del Calvario, se ganó el odio personal de la humanidad. Pero también muchos en la era eclesiástica de la gracia, esa gracia bendita nos ha alcanzado y hoy estamos aquí con esa confianza, esa seguridad
de que si Cristo viene ahora o nos llama a través de la muerte de este cuerpo, sentimos esa seguridad de que vamos con Él a morar por toda la eternidad. Esa es la fe que tenemos. Tenemos esa fe que la gracia de Dios nos ha cubierto. No es por nuestras obras, sino por la fe. Dice que seremos salvos, creyendo en esa gracia maravillosa. Gloria a Dios. Pues en esta noche, como dije, vamos a hablar bajo este tema: volvamos a Dios. ¿Por qué volvamos a Dios? Porque en los tiempos en que estamos viviendo, muchos se han desviado del camino verdadero. Han dejado de practicar la santidad. Han dejado de practicar el sometimiento. Han dejado de congregarse. Han dejado cuantos de orar. Otros se han convertido en cristianos disolutos porque han creído a la mentira después de haber vivido tanto tiempo en la verdad. Lamentablemente, muchos se han desviado a la apostasía, que es uno de los cumplimientos de estos últimos tiempos. Yo los invito ahora a que vayan conmigo al capítulo 55 del libro de Isaías, del profeta Isaías, donde vamos a considerar como textos básicos en esta noche los versículos 6 y 7, donde le damos lectura en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice: buscad a Jehová mientras pueda ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuelve hacia Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Aquí podemos ver o encontrar una de las más grandes invitaciones y más clara a la salvación. De esto es que se trata la predicación del Evangelio, de llamar las almas al arrepentimiento. ¿Para qué? Para que puedan alcanzar esa salvación gloriosa, para que podamos disfrutar de esa promesa que está en su santa palabra, que si creemos en que ese Padre Celestial, en su amor infinito, en su tan grande misericordia, envió a su único Hijo a la tierra para que todo aquel que en Él creyese, dice, que no se pierda, sino que tenga la vida eterna. Pues en este versículo se encuentra una de las invitaciones más claras a la salvación y a la bendición del reino, que podemos verlo en todo el Antiguo Testamento, donde nos suministra un ejemplo excelente de la manera como se salvaron aquella gente de la antigüedad, en ese periodo del Antiguo Testamento. ¿Cómo se salvaron esa gente? Si vamos al caso de Abraham, dice que Abraham recibió una voz que le dijo: sal de tu tierra, de tu parentela, y vete al lugar que yo te voy a indicar. ¿Se da cuenta? Hablando en términos humanos, como usted y yo podemos pensar, ¿qué razón tenía Abraham para creer aquella voz? No tenía ninguna razón, pero la creyó por fe. Creyó por fe. Él no vio un ángel, no se le apareció en esa ocasión un ángel, sino que escuchó solamente una voz que le dijo: sal de tu tierra, de tu parentela, y ves al lugar donde yo te voy a indicar que tú vayas.
Y con ese simple mensaje, Abraham siguió esa voz y dice que fue llamado amigo de Dios. Por creer por fe, dice que fue llamado amigo de Dios. Hoy nos dicen a nosotros: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Esa invitación nos la hacen a nosotros hoy. ¿Por qué? Porque la gracia y la misericordia para salvación estuvieron disponibles desde la antigüedad, pero hoy siguen estando disponibles también en la gracia, para que todo aquel que en él creyese no se pierda más, sino que tenga la vida eterna. Todo aquel que diga: el amor de Dios es tan grande, mira, que envió a su Hijo unigénito a la tierra. Yo no sé cuántos de ustedes han tomado un momento para meditar qué significa que envió su Hijo unigénito a la tierra. Porque el amor de Dios es tan grande que el hombre no puede percibir en su estado natural, en su estado carnal. El hombre no puede percibir la grandeza del amor de Dios. Y leemos las Escrituras, y especialmente ese versículo de Juan 3:16, que me gusta siempre usarlo mucho de referencia, porque nos habla del grande amor de Dios. Pero muchas veces nosotros, los mismos cristianos, sacamos un momento para profundizar en ese versículo cuando dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él creyese no se pierda, sino que obtenga una vida eterna. ¡Qué gran reflejo de amor! ¡Qué gran reflejo de amor! ¡Qué grande gracia nos ha cubierto! La gracia del Todopoderoso. Esa gracia que en una forma distinta, si le podemos llamar así, fue manifestada también en la antigüedad, donde muchos santos de la antigüedad también pudieron entender la gracia y la misericordia de Dios. Hoy se manifiesta la gracia de nuestro Dios creyendo en nuestro Señor Jesucristo, que Dios envió a su Hijo para que todo aquel que en él creyese no se pierda, sino que tenga la salvación, la vida eterna. La gracia y la misericordia de Dios para salvación estuvieron en el pasado, pero también están hoy en el presente. Y aquellos que hemos sido transformados, todos los días damos gracias a Dios. Decimos: gracias, Señor, porque tú me salvaste. La voluntad tuya fue cumplida en mí. Tú me llamaste, tú me apartaste del mundo de pecado, del mundo de maldad. Me curaste la lepra del pecado, porque esa es la enfermedad incurable que tiene el hombre. La lepra del pecado, la ciencia médica no la puede curar, pero la sangre de Cristo, la sangre de Cristo sí tiene poder para curar la lepra del pecado. Pues Dios envió a su único Hijo a la tierra. ¿Para qué? Para curar la lepra del pecado. Esa lepra que teníamos todos. Porque como dice el apóstol Pablo: por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gracia de Dios. Por cuanto todos pecaron, todos
quedaron contagiados con la lepra del pecado. Y solamente la sangre de Cristo es la que tiene el poder para curar la lepra del pecado. Pero Dios, viendo que el hombre estaba perdido y que no había manera, no había recursos sobre la tierra, no había sabiduría sobre la tierra para curar la lepra del pecado, envió a su Hijo unigénito a la tierra. Qué grande amor se manifestó ahí. Qué grande es el amor de Dios. Es por eso que no nos cansamos de dar gracias. Es por eso que en ningún momento podemos apartarlos de dar gracias a Dios por las grandes cosas que hemos recibido. Somos salvos en su nombre. Somos salvos por su gracia. Somos salvos por su amor. No es por nuestros esfuerzos ni por nuestro trabajo. No es porque seamos mejores que nadie. No, es que la gracia bendita de Dios nos cubrió. Su gracia bendita nos cubrió. Su gracia bendita nos llenó. Y hoy no cesamos de dar gracias a Dios por lo que Él ha hecho con nosotros. Lo que nadie en el mundo podía hacer. En el mundo, la ciencia médica puede curar algunas enfermedades, pero la lepra del pecado, solamente la sangre de Cristo tiene poder para curar esa lepra, para libertarnos de la condenación eterna, para sacarnos de ahí y ponernos en lugares, en la posición donde podamos llegar a ser salvos en el día postrero. Que cuando Cristo venga, todos aquellos que la gracia de Dios nos ha alcanzado, bajo el tiempo, la era eclesiástica dice que no importa cuántos años lleve de haber muerto, generalmente dice que recibirá un cuerpo glorificado para estar en la presencia del Señor. Esto es un misterio de fe como el de Abraham. Es un misterio de fe como el de Abraham. Para poder creer esto, a Abraham le dijeron: sal de tu tierra y de tu parentela y vete al lugar donde yo te voy a indicar. Mire, que ni tan siquiera le dijeron el lugar que iba. Ni tan siquiera le dijeron: va para aquella ciudad. No. Emprende la marcha. Hoy nos dicen a nosotros: emprende la marcha. Emprende la marcha. Que yo te voy a indicar el lugar donde tú vas a posar. Gloria a Dios, aleluya. Esa es la gracia de nuestro Dios. Esa es la gracia que disfrutamos hoy. Esa es la gracia que nos hace estar aquí en esta noche. Esa es la gracia que en esta noche salimos de aquí, pero salimos comprometidos en venir mañana. A buscar de su presencia todos los días de nuestra vida. Y cada día que llegamos a la casa del Señor a buscar de su presencia, decimos: te damos gracias, Señor, porque un día más de victoria en ti. Un día más que tú me has dado las fuerzas para pelear la buena batalla de la fe. Un día más que he recibido la fortaleza tuya. Un día más que tú me has confortado y me siento lleno de tu espíritu para seguir peleando esta batalla hasta el final de mis días. Qué llamado más precioso. Qué invitación más preciosa. Vale la pena, amigo que me escucha, aceptar esta invitación. Esta no es una invitación cualquiera. Esta no es una invitación que te haga algún amigo muy preferido tuyo. Esta no es una invitación que te pueda estar haciendo una persona importante en la sociedad. No, esta es una invitación que solamente un amigo te puede hacer. Y ese amigo es Cristo Jesús, el que murió por ti en la cruz del Calvario. Tú que me escuchas en esta noche, acepta la invitación, que la puerta todavía sigue abierta
pero mañana puede ser tarde. Hoy puede ser el momento de cambiar tus caminos y ponerte en la posición de estar en la presencia del Señor. Allá en el capítulo 4 de Deuteronomios, en los versículos 29 y 30 dice: mas si desde allí buscares a Jehová tu Dios, lo hallarás, si lo buscares de todo corazón y de toda tu alma. Cuando estuvieres en angustia y te alcanzaren todas estas cosas, si en los postreros días te volvieres a Jehová tu Dios y oyeres su voz, qué gran privilegio tiene el escuchar la voz de Dios. Moisés estaba hablando aquí al pueblo de Israel y profetizándole acerca de del tiempo futuro, del mañana. ¿Cuándo puede ser ese mañana? Si Cristo viene hoy, si se efectúa ese gran evento del arrebatamiento de la iglesia en este día, pues ya mañana el pueblo de Israel tendrá una nueva oportunidad de volverse a Dios. Moisés le profetizó acerca del futuro lejano. Él vio en el futuro lejano en Israel un arrepentimiento, como nos habla la palabra del Señor. Pero eso se va a llevar a cabo después que la iglesia de Cristo se haya levantado. Ese es el privilegio que tiene la iglesia de Jesucristo. Y ese cumplimiento puede ser en esta noche mismo, puede ser en este mismo momento. Ese cumplimiento de que la iglesia del Señor pueda ser levantada. Porque cuando el hombre busca a Jehová, lo encuentra. Cuando buscamos a Jehová de todo corazón, como dice, buscad a Jehová mientras pueda ser hallado, llamarle en tanto que está cercano. Y nos continúa haciendo esa invitación cuando nos dice: deje el impío su camino. ¿Cuál es el impío? Aquel que camina de espaldas a Dios. En estos tiempos en que vivimos hay muchos impíos que profesan ser parte de la iglesia del Señor. Profesan con su boca, pero no se trata de profesar con su boca, sino sentirlo en el corazón. Imitar a aquel que murió por nosotros en la cruz del Calvario. No solamente se trata de pronunciarlo con nuestros labios, se trata de vivir una vida arrepentido, buscando de su presencia, dejando de ser impío, como dice este versículo. Dice que el impío y el hombre inicuo deje sus pensamientos y vuélvase a Jehová. Vuélvase a Jehová, arrepiéntase de su mal camino y vuelva a Jehová de todo corazón, el cual tendrá misericordia. El Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar nuestros pecados. Allá en el Segunda de Crónicas, en el capítulo 15, versículo 4 dice: pero cuando en su tribulación se conviertan a Jehová, Dios de Israel, y le buscaren, Él fue hallado por ellos. Hay una promesa para el tiempo postrero, para el pueblo de Israel. Esa promesa que le dieron allá a Abraham sigue activa. Hoy el pueblo de Israel camina totalmente desviado en su mayoría. Todavía no han creído que ese Jesús de Nazaret es el Redentor del mundo. Y que Dios envió a su Hijo unigénito
para que creyeran en Él. No creyeron. ¿Cuántos han muerto en rebeldía, lamentablemente? Y no van a alcanzar la promesa. Pero hay una promesa vigente para el tiempo postrero. Cuando dice, pero cuando en su tribulación, ¿cuándo es ese tiempo de la tribulación? Pues el periodo de la gran tribulación. En ese periodo de la gran tribulación, muchos podrán entender y convertirse a Jehová. Y le buscarán de todo corazón. Y entonces lo van a encontrar. Porque seguramente cuando el hombre busca a Dios de todo corazón, lo encuentra. Cuando buscamos a Dios de todo corazón, lo encontramos. Porque esas son promesas que están en su palabra para nosotros. Que le busquemos mientras tanto esté cercano. Cuando tenemos la oportunidad, buscarle mientras pueda ser hallado. ¿Cuándo es el tiempo de la gracia? El tiempo de la gracia finaliza cuando sea el arrebatamiento de la iglesia. Por el tiempo de la gracia se termina para millones todos los días. ¿Usted sabía eso? ¿Cuántos pasan a la eternidad? Y se acabó el tiempo de la gracia. Porque murieron sin Cristo, sin fe y sin esperanza. Todos los días se le cierra la puerta a cuantos por no creer en esa gracia divina. El tiempo de la gracia es este en el cual estamos aquí en esta tierra. El tiempo de la gracia es aquel cuando decimos, esta tierra que yo piso está bajo mis pies. Pero cuando esta tierra que pisamos se convierte en nuestro techo, porque ya morimos, pues seguramente la gracia se acabó para nosotros. Por eso hay que buscarle en este tiempo. Buscad a Jehová mientras pueda ser hallado. Llamarle en tanto que está cercano. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos. Y vuelva hacia Jehová, el cual tendrá de él misericordia. Hoy es el día. Hoy es el día. Mientras estamos en esta vida, tenemos la gracia de Dios que nos cubre. Es el momento donde tenemos que aprovecharnos de esta gracia. Porque cuando partimos de esta tierra, lamentablemente la gracia de Dios se acabó para nosotros. Para aquellos que no han conocido al Señor, cuando llega la muerte de este cuerpo, se acabó la gracia. Ahora para nosotros los que ya hemos aprovechado esa gracia divina, el momento de irnos con el Señor es momento de victoria. Porque ahí se acaban todos nuestros afanes, se acaba toda nuestra tristeza, se acaba todo nuestro dolor, porque ahí vencimos. Seguimos en victoria. Se acaban nuestros afanes en esta vida, pero nuestras obras, dice la palabra del Señor, que con nosotros siguen hasta la eternidad. Por eso el apóstol Pablo decía estas palabras: el morir me es ganancia. El morir, decía el apóstol Pablo, para mí es ganancia. ¿Por qué? Porque cuando morimos en el Señor, pues ya recibimos automáticamente el premio de la salvación. Ese premio tan glorioso por el cual hemos trabajado tanto tiempo, por el cual hemos sufrido, por el cual hemos llorado, por el cual hemos derramado tantas lágrimas, por el cual nos hemos sacrificado, nos hemos afanado. ¿Por qué? Porque queremos alcanzar ese premio. Hemos llegado a la meta final y hemos alcanzado la victoria con nuestro Señor Jesucristo para morar con Él por toda la eternidad.
El Salmo 32, versículo 6 nos dice: por esto orará a ti todo santo en tiempo que pueda ser hallado. Ciertamente, en la inundación de muchas aguas, no llegarán estas a él. Todos los santos oramos todos los días pidiendo que las misericordias de Dios sigan estando con nosotros. Todos los días pedimos al Señor que nos llene de su fortaleza, de su gracia, de su poder para poder vencer. Y todos los días lo encontramos y sentimos que esa gracia bendita de nuestro Dios nos cubre, nos llena, nos da la fuerza para seguir batallando contra toda la adversidad. Ciertamente la inundación de muchas aguas no llegarán estas a él. Qué promesa más bonita encontramos en ese versículo de ese salmo. Ciertamente buscamos la presencia de Dios, buscamos ese favor de Dios y sentimos esa frescura del Espíritu Santo que nos cubre en todo lugar, en todo momento, que nos protege de caer en las tentaciones, que nos protege de las fuerzas malignas del pecado que nos quieren arrastrar todos los días. La inundación de muchas aguas, dice, no llegarán estas a él. ¿Las aguas de qué? Las aguas de la maldad, del pecado. Vivimos en unos tiempos donde hay tanto pecado en el mundo, pero en medio de todo eso, el justo sigue hacia adelante caminando, buscando la presencia del Señor. Sentimos esa fortaleza espiritual en nuestras vidas. Sentimos ese gozo que inunda nuestros corazones. Sentimos que su gracia nos acompaña. Y que aquella inundación de muchas aguas que se mueven, aguas tempestuosas, turbias, no nos contagian, no nos inundan, no nos dañan. ¿Por qué? Porque confiamos en un Cristo vivo y de poder. Tenemos nuestra mirada puesta en nuestro Señor Jesucristo. Ahora dice Proverbios capítulo 8 versículo 17, dice: yo amo a los que me aman. Mire cómo dice ese versículo. Ese versículo, ese proverbio contrarrecta a lo que el enemigo le ha introducido a una grande humanidad. Porque la humanidad que se pierde, usted le predica el evangelio y le predica del juicio de Dios y le predica de todas estas cosas y dice: yo creo en un Dios que es amor. Yo creo que es un Dios de amor. Claro que Dios es amor, porque de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que creyera. Pero hay que creer, no se pierda, sino que tenga la vida eterna. Claro que Dios es amor. Pero ahora dice aquí: yo amo a los que me aman y me hallan los que temprano me buscan. Ahí se divide el amor de Dios. Es una puerta que se abrió a través de la crucifixión de Cristo. Se abrió una puerta para los pecadores, pero es para que todo aquel que en Él creyere se beneficie de esa grande bendición. Hay que creer de todo corazón, hay que buscarle de todo corazón, hay que seguir las instrucciones como las siguió Abraham. Hay que creer por fe que ese sacrificio no fue en vano. Pero no fue en vano para nosotros los que nos sentimos salvos en Cristo Jesús. Y sigue llamando para que todo aquel que en Él creyese no se pierda, sino que tenga la vida eterna. Pero hay que creer de todo corazón. Yo amo a los que me aman y me hallan los que temprano me buscan. Yo amo a los que me aman y me hallan los que temprano me buscan. O sea, que los negligentes no lo hallan,
siguen viviendo en el mundo de maldad y de pecado, ajenos de la gracia divina de Dios. Apartados totalmente de la gracia divina de Dios. Pero nosotros, los que amamos al Señor, hay una promesa de amor. Yo amo a los que me aman y me hallan los que temprano me buscan. Si nosotros vamos al capítulo 25 de Mateo, donde nos habla ahí, ¿de qué nos habla ahí? En esos versículos del 1 al 13, pues nos habla de la parábola de las 10 vírgenes. Esas 10 vírgenes que dice la palabra del Señor, 10 vírgenes salieron a buscar al esposo. 5 prudentes y 5 insensatas. Dice que las prudentes tomaron aceite juntamente con sus lámparas. Mas las insensatas tenían lámparas, pero no tenían aceite. Y era necesario tener lámparas, pero era necesario también tenerlas llenas de aceite. Porque estaban esperando al maestro. Había que estar preparado. Había que estar diligentemente. ¿Por qué? Porque no sabían a qué hora de la noche habría de venir su Señor. Podía ser a la primera vigilia de la noche, podía ser a la segunda, podía ser a la tercera o podía ser a la cuarta, rayar el alba. Pero durante todo ese tiempo la lámpara tenía que estar encendida y con el suficiente aceite, porque estamos esperando al maestro que no sabemos en el momento en el cual pueda venir a buscarnos. ¿Se da cuenta cómo se manifiesta la prudencia versus la insensatez? 5 prudentes, 5 insensatas. 5 prudentes que decían: estamos esperando al esposo, pero estamos preparadas para que venga a la cuarta vigilia de la noche, que llegue a las 6 de la mañana. Cuando ya comience a rayar el alba, ahí tiene que estar mi lámpara encendida. Mi lámpara tiene que tener aceite hasta esa hora, porque a esa hora puede llegar el maestro por mí. Esa es la prudencia que nos habla la palabra del Señor. Pero dice que habían 5 de ellas que eran insensatas, que decían: no, Él viene a la segunda vigilia de la noche. Si mi lámpara está a mitad, con eso es suficiente. Pero las prudentes tenían otra mentalidad completamente diferente. Y las prudentes dijeron: no, yo me voy a preparar para que si viene al final de la cuarta vigilia de la noche, que mi lámpara esté encendida, que no me falte aceite. Ese es tipo de la iglesia de Jesucristo. La iglesia de Jesucristo tiene que estar preparada con el suficiente aceite, no importa que venga a la cuarta vigilia de la noche. Tenemos que estar preparados para recibir a nuestro Señor. Dice que todas llegó un momento en que cabecearon y se durmieron, tanto las prudentes como las insensatas. Pero había una gran diferencia, que las insensatas estaban sus lámparas encendidas, ahí preparadas para pasar toda la noche encendidas. Había suficiente aceite en ellas. Dice que a la medianoche se oyó un clamor: aquí viene el esposo, salid a recibirle. Pero dice la parábola que las prudentes quedaron despiertas seguido y no había que hacer arreglo porque sus lámparas estaban totalmente encendidas. Pero las insensatas se turbaron,
Se turbaron porque vieron que sus lámparas estaban a punto de apagarse. No había aceite en sus lámparas. Se habían descuidado. Y comenzaron entonces a pedirle aceite a las prudentes. Y las prudentes, como el cristiano prudente de la actualidad, tiene prudencia espiritual. Pues se mantuvieron firmes y dijeron: no, espérate, yo le voy a aconsejar a ustedes unas cosas. ¿Por qué no salen y van a los que venden aceite y compran aceite para ustedes mismas? Porque nosotros tenemos el aceite suficiente. Pero dice que mientras ellas salieron, vino el esposo. Y las prudentes que hicieron, se fueron con él. Nuestras lámparas están ready. Ese tipo de la iglesia de Jesucristo. Ese tipo de la iglesia de hoy. Hoy la iglesia se compone de dos tipos de vírgenes, unas prudentes y otras insensatas. Unas que están dispuestas a pelear hasta la mañana. Pero hay el aceite suficiente, hay la oración suficiente, hay el ayuno suficiente, hay el sometimiento suficiente, hay la dedicación suficiente. Porque yo estoy esperando a mi maestro y es lo que me interesa. Las prudentes dijeron: no, yo estoy esperando a mi maestro y con él me voy. Ese tipo de las vírgenes prudentes, cuando dijeron: no, yo estoy esperando a mi Señor y cueste lo que cueste, yo me voy con él. Pero las insensatas tenían su mente totalmente dividida, claudicando entre dos pensamientos, como hay muchos cristianos hoy. Hay muchos cristianos en la actualidad que pueden decir, como dijo el apóstol Pablo: ¿quién me apartará del amor de Cristo? Venga lo que venga, me voy con él. Aparezca la tribulación que aparezca, yo me voy con él. Si tengo que ir a la cárcel, pero no niego a mi Señor. Si tengo que morir por causa del evangelio, estoy dispuesto a morir por causa del evangelio. Pero hay otros que dicen: yo estoy sujeto a las condiciones. Vírgenes insensatas. Dependiendo cómo se muestren los tiempos, yo voy a buscar la presencia del Señor. Pero hay otras que son las prudentes, que decimos: no, venga lo que venga, yo espero a mi Señor. No importa cómo cambien los tiempos, no importa que venga la persecución, no importa que venga la escasez, yo me voy con mi Dios. Porque yo puse las manos en el arado un día y las tengo selladas al arado, que no hay nada que me pueda apartar del amor de Cristo. Porque yo me voy con Él. No está mirando las circunstancias, no está mirando los movimientos, cómo se puedan presentar las acechanzas del maligno. No, yo sigo mirando al blanco de la soberana vocación, que es Cristo Jesús, Señor nuestro. Y no hay otra cosa que me haga desviar la mirada de yo irme con mi Cristo, tipo de las vírgenes prudentes. Pero hay muchos que son tipo de las vírgenes insensatas, que viven midiendo el tiempo. Yo lo espero en la primera vigilia de la noche, dicen las insensatas. Pero las prudentes dicen: no, yo estoy preparada para pasar toda la noche en vigilia. Mi lámpara no se le agota el aceite. No importa cómo se presenten los tiempos, yo espero a mi Cristo sin variar. No ajusto mi vida espiritual con los cambios de este mundo, porque yo estoy esperando a mi Señor. Yo estoy esperando una redención eterna. Yo quiero irme con Él. Gloria a Dios, aleluya. El mismo Jesús hablándole a los religiosos de aquellos tiempos. Los religiosos censuraban a Jesús. No creían en Jesús. Tenían mucha religiosidad, pero apartados totalmente de la verdad. Tenía mucha sabiduría, pero conforme a hombre, conforme a la letra.
pero no tenían sabiduría conforme al Espíritu de Dios. Censuraban a Jesús. La prédica de Jesús no la podían entender. No podían entender el plan de salvación. ¿Por qué? Porque ellos estaban carnalizados. Qué triste es cuando el hombre busca a Dios y está carnalizado. Para buscar a Dios hay que buscarlo espiritualmente. No podemos estar carnalizados, porque cuando estamos carnalizados todo nos sale bien. Siempre estamos tropezando. Siempre estamos tropezando en la palabra. Tropezamos en el mensaje. Tropezamos en todo lo que nos aparece. ¿Por qué? Porque estamos carnalizados. No podemos entender la palabra. No podemos entender el mensaje. No podemos entender por qué tenemos que sacrificarnos tanto. Se nos olvida de que Dios envió a su único Hijo a la tierra para que todo aquel que en él creyere no se pierda, sino que tenga la vida eterna. El que está carnalizado siempre está poniendo límites en su vida, pero para las cosas espirituales. No hay que tener tanta santidad. No tiene que haber tanto sometimiento, porque está carnalizado. Pues mismo Jesús, hablándole a esa gente, a esos religiosos incrédulos, en el capítulo 7 de Juan, en el versículo 34 dice: me buscaréis y no me hallaréis, y a donde yo estaré vosotros no podéis venir. Eso Jesús hablando de quién: a los religiosos de la época, a la gente que sabía mucho, a la gente que conocía la ley a la perfección. Jesús le dice que estaban completamente perdidos. ¿Por qué? Con la ley en la mano, pero estaban completamente carnalizados. Estaban llenos de religión, pero vacíos de la presencia de Dios. Porque en este camino no se trata de ser religioso. En este camino se trata de tener un encuentro verdadero con Dios. Caminar en el Espíritu. Y usted sabe que cuando caminamos en el Espíritu estamos dispuestos a someternos. Cuando el hombre camina en el Espíritu, ¿qué es lo que le sucede? Está sometido a la palabra del Señor. Si está en la carne, puede saber mucha Biblia, puede saberse toda la Biblia, pero está carnalizado. Y la va moldeando de acuerdo a su estado carnal. Pero cuando andamos en el Espíritu, ¿qué es lo que nos sucede? Que cuando no entendemos algo, vamos a la presencia del Señor. Señor, yo quiero que tú me ayudes a entender tu palabra. Ayúdame a entender el mensaje. Por eso es que en muchas congregaciones, yo espero que de esa gente aquí no tengamos. Hay gente que viene a cuestionar el predicador. ¿Por qué? Porque están carnalizados. Y mientras el predicador predica, allí cometió un error. Allí falló. Allí eso no es lo que dice la Biblia. Allí le dio una interpretación mala. No vino a llenarse porque está carnalizado. Está completamente en la carne. Tiene mucha religiosidad, pero un poca espiritualidad. Hay que buscar ser espiritual. Pero el espiritual, cuando no entiende algo, dice: voy a pedirle a mi Dios que me ayude a entender su palabra. Esa era la razón por la cual los religiosos de la época de Jesús cada día se convertían en más incrédulos. Mientras más escuchaban la predicación, más incrédulos se hacían. ¿Por qué? Porque estaban llenos de religiosidad, conocían la ley. Según ellos las estaban interpretando correctamente, mas sin embargo estaban completamente en la carne, vacíos de la presencia del Dios Todopoderoso, y no podían entender. Pues Jesús le dice: me buscaréis y no me hallaréis, y a donde yo estaré vosotros no podéis venir. Le dice: ¿a dónde era que no iban a llegar? A la presencia de Dios. Van a seguir caminando en incredulidad,
como sucede en nuestros tiempos. ¿Cuántos caminan llenos de religión pero en incredulidad, vacíos totalmente de la presencia del Señor? Y en el 8:21 de Juan dice: otra vez les dijo Jesús: yo me voy y me buscaréis, pero en vuestro pecado moriréis. Y a donde yo voy, vosotros no podéis venir. ¿Por qué? Porque hay que creer de todo corazón en las promesas de Dios. Esto no se trata de ser religioso. ¿Cuántos teólogos en la actualidad que son teólogos y mueren en pecado? ¿Por qué? Conocen mucho de la Biblia. Hablan mucho de la Biblia, pero están vacíos de Dios. ¡Qué tristeza! ¡Qué tristeza cuando el hombre está lleno de esa religiosidad! Donde conoce la Biblia, pero la conoce vacío del Espíritu Santo de Dios. Hay que conocer la palabra del Señor, pero hay que conocerla, interpretarla conforme al Espíritu de Dios. Por eso la palabra nos dice: la letra mata, pero el Espíritu vivifica. Aquí vemos que Jesús repite nuevamente su mensaje en este versículo 21 del capítulo 8 de Juan, pero en una forma más imponente para aquella gente que no creían en Él. Que las consecuencias del rechazo a Cristo son de muerte, pero no de muerte temporal, sino de muerte eterna. Porque de eso es que se trata la predicación del Evangelio. La predicación del Evangelio se trata ¿de qué? De la muerte y la vida eterna. No se trata de otra cosa, sino que se trata de que el hombre pueda alcanzar vida eterna, porque esa es la promesa de Dios para el hombre. ¿Cuántos llegan al Evangelio y se lamentan y se alarman y no pueden entender cuando comienzan a aparecer las pruebas? Cuando comienzan a ver que muchas cosas que en el mundo las disfrutaban, hoy no las tienen. Cuando dicen: hoy mis finanzas son más pobres que cuando estaba en el mundo. ¿Cuántos dicen: hoy me han aparecido unos problemas que yo antes no lo tenía? Cuando yo estaba en el mundo y mi esposa vivíamos una vida de paz, un matrimonio de paz. Hoy se aparecen muchas situaciones. Mis finanzas no son como aquellas. Mi salud se ha deteriorado. ¿Por qué? Porque no pueden entender. No pueden entender que el plan de salvación para el hombre no es terrenal, sino que es espiritual. Cuando nos llaman, nos enlistan al ejército de Jesucristo. Que seamos combatientes en el ejército de Jesucristo. No se trata de cosas terrenales, sino de cosas espirituales, donde tenemos que estar dispuestos a pelear la buena batalla de la fe. Porque hemos puesto la mano en el arado. ¿Con qué propósito? De alcanzar salvación y vida eterna. Los religiosos de la época rechazaban a Jesús. ¿Por qué? Porque Jesús era un jibarito de Nazaret, de una aldea. Era hijo de María, de los padres pobres, de María y José. Ellos lo habían visto trabajando el trabajo de carpintería, y ellos estaban esperando un rey que los sacara del yugo de Roma, de esclavitud. Pero ese no es el plan de Dios para el hombre. El plan de Dios para el hombre no es terrenal, sino que el plan de Dios para el hombre es espiritual, para que el hombre se salve, para que tenga vida eterna en Él. Porque si no, el hombre está destinado a muerte eterna. El día del gran juicio final. De eso es que se trata el plan de salvación para el hombre. Ahora, si usted va conmigo al capítulo 6 de 2 Corintios, en el versículo 2.
Dice, porque dice, en tiempo aceptable te he oído y en día de salvación te he socorrido. He aquí ahora el tiempo aceptable. He aquí ahora el día de salvación. Ahí vemos a un Pablo exhortando a los corintios, aquellos que habían aceptado la verdad del evangelio de salvación. Qué bonito es cuando el hombre puede aceptar la verdad del evangelio de salvación. Qué bonito es y cuán beneficioso es cuando el hombre puede aceptar que en este camino llegamos a alcanzar una salvación eterna por la cual tenemos que pelear todos los días de nuestra vida, por la cual tenemos que sacrificarnos todos los días de nuestra vida. Que aquí no llegamos por complacernos en las cosas materiales, que aquí no llegamos para complacernos en esta vida terrenal, sino que aquí hemos llegado con un propósito de alcanzar algo eterno, una redención eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Este es el tiempo, como le dijo el apóstol Pablo a los corintios. Esta es la oportunidad para todo aquel que no esté firme en los caminos del Señor. Este es el tiempo para tu amigo que me escucha, puedas aceptar a ese Cristo maravilloso como tu único y exclusivo Salvador de tu vida. Es el tiempo aceptable hoy que escuchas la palabra. Hoy es el día de salvación. He aquí ahora el tiempo aceptable. Ahora que estás con vida aquí en esta tierra, porque el día en que muera, dice Eclesiastés, que del lado que el árbol cayere, allí se quedará. La mentira diabólica de la iglesia tradicional, de un purgatorio, eso no existe. No te dejes engañar. Hoy es el día aceptable. Hoy es el día de salvación. Yo te digo, como dijo el apóstol Pablo, aquellos que aceptaron a Cristo en aquella ocasión, que ese era el tiempo. Hoy yo te digo que estás aquí. Hoy yo te digo que me escuchas a través de la internet, que hoy es el momento indicado para que tú aceptes a Cristo como tu único y exclusivo Salvador de tu vida. Te olvides del yo. Echemos el orgullo a un lado y vamos a buscar la presencia del Señor de todo corazón. Vamos a servirle en espíritu y en verdad. Vamos a buscarle su presencia, porque hoy es el momento aceptable, joven. Tú que caminas desviado, frío, hoy es el momento aceptable. Hoy es el día de salvación. Hoy es el momento de tú arreglar tu camino con el Señor, enderezar tus pasos. Es el momento aceptable hoy. Mañana puede ser tarde. No lo dejes para mañana, porque mañana puede ser tarde. ¿Quién te ha dicho a ti que tú mañana vas a amanecer con vida? Te está jugando una carta muy peligrosa. El pecador se juega una carta muy peligrosa todos los días de su vida. ¿Cuántos que se le predica el evangelio dicen, hoy no, más tardecito? Yo recuerdo siempre cuando yo entré al garaje gasolina en una ocasión y le dije a un amigo que se había criado prácticamente con nosotros aquí, los de mi época, y yo le dije, fulano, ¿cuándo tú vas a aceptar al Señor como tu único y exclusivo Salvador de tu vida? Y me dice, sí, lo estoy analizando, pero más tarde. El más tarde fue que no pasó un mes cuando estaba en una fiesta y ahí le sorprendió la muerte. Y lamentablemente se fue sin Cristo. Y alguien me puede decir, ¿y quién eres tú para juzgar? ¿Quién eres tú? Cristo dijo, por sus frutos los conoceréis. La palabra del Señor, en ese mismo versículo de Juan 3:16, que usted ve ahí, una puerta que se abre,
pero también hay un juicio ahí pronunciado. Porque como dice, porque de tal manera amó Dios al mundo para que todo aquel que en él creyese no se pierda. Cuando dice no se pierda, ¿qué está diciendo? ¿De qué está hablando ahí? Está hablando de juicio. Que no se pierda, que aquel que creyere no se pierda. ¿Qué usted puede interpretar cuando dice que no se pierda? Que alcance la redención eterna. Pero a la misma vez le dice que si no cree, o sea, le está dando una sentencia de juicio. Hay que saber interpretar las escrituras. Hay que detenernos en las escrituras para poderlas entender con claridad. Porque es en ese mismo versículo cuando dice, porque de tal manera, un amor tan grande que no hay forma de medirlo, de calcularlo. Dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha enviado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él creyera no se pierda, sino que tenga la vida eterna. Hay oportunidad de vida, pero a la misma vez hay juicio. En un versículo tan corto hay oportunidad de vida, de redención, pero también hay un juicio de sentencia para aquellos que no escuchan la palabra del Señor. Ahora, dice en Hebreos capítulo 2, versículo 13. Dice, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Dice, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Yo no sé cuántos de los que están aquí han pensado un momento en qué es lo que has recibido. ¿Cuántos de ustedes que están aquí han sacado un momento para pensar cuán grande es lo que yo he recibido del Señor? Cuán grande era la cantidad de mis pecados, que era leproso de los pies a la cabeza, y Cristo me sanó, me curó. Ahora dice este versículo, ¿cómo escaparemos si descuidamos una salvación tan grande? Porque ese tiene que ser el sentir que tiene que haber siempre en nuestros corazones. Cuando viene la prueba, la persecución, la enfermedad, la escasez, las situaciones, de una forma y de otra, tenemos que pensar en la grandeza de lo que hemos recibido, de esa oportunidad de salvación y vida eterna, que no es nada pequeño, sino que es algo sumamente grande, que no tiene manera de evaluarse. De ninguna manera en este mundo se puede comparar nada de lo que me puede ofrecer este mundo con la salvación tan grande que yo he recibido. ¿Usted sabía que todo lo que se mueve en este mundo es temporero? ¿Sabía usted eso? La fama es temporera. ¿Quién se ha podido llevar la fama el día que muere? ¿Quién se ha podido llevar las pertenencias, los bienes, el día que muere? ¿Verdad que no? Todo es temporero, pero la salvación que Cristo nos ofrece es eterna con Él. Y no que sea eterna, que es una felicidad tan y tan amplia que no se puede comparar con ninguna felicidad aquí en esta tierra. Ni del hombre más famoso, ni del hombre más rico, más millonario del mundo se compara la felicidad que nosotros vamos a tener con Cristo allá en la eternidad con Él. Allá va a haber una felicidad completa, eterna. Esa es la salvación tan grande que nos habla este versículo. Dice, la cual habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron. Gloria a Dios. Gloria le damos al Señor porque un día escuchamos la palabra del Señor. Le damos la gloria y la honra al Señor y damos gracias todos los días porque un día alguien nos predicó el Evangelio de Jesucristo. Nos hizo entender dónde estaba la felicidad del hombre. Nos hizo entender que había una puerta que se había abierto para que nosotros entráramos por ella.
Hemos comprado un boleto a la eternidad con Cristo Jesús. ¿Qué pasaporte ese de tanto valor? ¿Cómo lo vamos a descuidar? ¿Cómo escaparemos? Dice, si descuidamos una salvación tan grande, tan poderosa, la cual se nos ha sido anunciada. Hebreos 3, 13 al 15 nos dice: antes, exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. ¿Qué nos quiere decir eso? Que no nos endurezcamos, que no miremos el pecado, que no codiciemos las cosas de este mundo, sino que sigamos firmes mirando hacia adelante, creyendo que la salvación que hemos recibido es algo que no tiene comparación a este mundo. Aunque el mundo nos menosprecie, a mí no me importa que el mundo me menosprecie. Yo no sé cuánto ustedes se escandalicen porque el mundo los critique. A mí eso no me interesa. A mí me interesa que yo valorice por el poder del Espíritu Santo la salvación tan grande que he recibido. Eso es lo que me interesa. No me interesan bienes terrenales de este mundo. No me interesa riqueza. No me interesa fama. No me interesa nada. Sino que me interesa esa grande salvación que se me ha sido brindada. Esa gran oportunidad que me han dado. Esa sí que me interesa. No negocio lo que he recibido por cosas perecederas de esta vida. Quiero vivir para Cristo todos los días de mi vida. Por eso nos dice, para que ninguno de vosotros endurezca por el engaño del pecado. Porque el engaño del pecado es ese, desviar. ¿Cuántos se han lanzado a la apostasía por el engaño del pecado? Por la fama, por el dinero, por las cosas perecederas de esta vida. Se han dejado engañar cuando tenemos lo mejor. Ahora dice el versículo 14, porque somos hechos participantes de Cristo. Gloria a Dios. Somos hechos participantes de Cristo. ¿Qué le sucedió a Cristo? Dice que cuando ascendió al cielo está allá sentado a la diestra del Padre Celestial. Fue vituperado en su trayectoria en la tierra. Desde su nacimiento fue vituperado. Mire, fue tan vituperado que nació junto con los animales en un pesebre. El Hijo unigénito de Dios, ese verbo encarnado, como lo describe Juan, comenzó su vituperio, donde tuvo que nacer en un pesebre, en un lugar de menosprecio, porque no había lugar para ellos en el mesón. No había otro lugar mejor para ellos. Tuvo que nacer en un pesebre. Y ahí comenzó el vituperio, hasta llevar a la cruz, a la crucifixión. Pero cuando resucitó de entre los muertos, ya no hubo más vituperio, ya no hubo más pesebre, ya no hubo más azote, ya no hubo más corona de espinas, ya no hubo más crucifixión, porque entonces resucitó en un cuerpo glorificado para estar en la presencia del Padre. Eso no sucede a nosotros, los que estamos en el Señor. Somos vituperados aquí en esta tierra, somos menospreciados. Nos quieren muchas veces hacer y meternos al pesebre para que allí durmamos. Nos quieren y nos azoten, nos ponen corona de espinas. Pero sabemos que cuando despertemos vamos a despertar con Cristo Jesús, semejante a Él en la gloria eterna. Gloria a Dios, aleluya. Porque hemos sido, como dice este versículo 14, hechos participantes de Cristo, con tal que retengamos firme el fin, nuestra confianza del principio. Esa confianza que adquirimos
ese gozo de las primicias que bueno es. Ese gozo de las primicias, qué bueno es. Pero ese gozo de las primicias es el que tenemos que cultivar todos los días en nuestra vida. Tenemos que todos los días buscar ese gozo de las primicias, ese acercamiento a la presencia de nuestro Dios. Que con el tiempo nos vayamos enfriando. No. Eso es tipo del cristiano apóstata. Tenemos que seguir con esa firmeza desde el comienzo hasta el final. Porque la promesa dice: sedme fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida eterna. Aquí no hay tiempo de jubilación. Aquí el tiempo es que cuando nos jubilemos es para irnos con Cristo a morar por toda la eternidad. De eso es que se trata, de irnos a morar con el Señor por toda la eternidad. Gloria a Dios, aleluya. Ahora dice el versículo 15 de ese capítulo 3 del libro de los Hebreos: entre tanto que se dice, si oyeres hoy su voz. Hoy es el día de escuchar la voz de Dios. Dice: no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación. ¿Qué significa eso? El pecado, la desobediencia, la incredulidad. No podemos permitir que la incredulidad se apodere de nosotros. Porque cuando comenzamos a darle paso a la incredulidad, ahí comenzamos a pecar. ¿Sabía eso? Que cuando el hombre comienza a cuestionar, a entrar en incredulidad, ahí cayó en pecado. Ahí cayó en desobediencia. Ahí se aleja de la presencia del Señor. Comencé diciendo al principio de este mensaje en esta noche. Dice que Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. No entró en desobediencia porque le creyó a Dios. Le creyó. Dice: no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación. No provoquemos al Señor, sino que sigamos siendo gente obediente. Que pase lo que pase, cómo se presenten los tiempos, yo voy a seguir siendo fiel a mi Dios. No importa que llegue la cuarta vigilia de la noche, yo sigo con mi lámpara encendida y llena de aceite, porque yo estoy buscando a mi Señor. Esta búsqueda es una búsqueda verdadera en fe. Hay que tener fe, hay que cultivar la fe, que va acompañada ¿de qué? De arrepentimiento. El cristiano tiene que andar en fe, pero tiene que andar en arrepentimiento. ¿Qué usted entiende por arrepentimiento? ¿Qué usted entiende como arrepentimiento? Dice: abandono del pecado. Eso es arrepentimiento. Abandono de las prácticas pecaminosas que antes teníamos. Eso es arrepentimiento. Cuando nos arrepentimos, abandonamos la vida delictiva de pecado que antes teníamos. Porque ahora somos nueva criatura en Cristo Jesús, y las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Nueva criatura en Cristo Jesús, Señor nuestro. Antes vivíamos en pecado, en delitos en pecado. Ni había arrepentimiento, ni había fe. Pero hoy hay fe en nosotros que va acompañada de arrepentimiento, el cual se describe como abandono del pecado, de las costumbres pecaminosas, de los pensamientos pecaminosos, para volverse al Señor y dejar atrás la vida de pecado. Aquellas cosas que yo hacía ya no las hago más, dice una alabanza. Porque hoy sirvo a Cristo. Si antes era adúltero, ya yo no soy más adúltero, porque hoy tengo un nuevo nacimiento en Cristo. Si ayer era fornicario, no puedo seguir fornicando,
porque soy nueva criatura en Cristo. Si ayer era mentiroso, ya hoy tengo que abandonar la mentira porque soy nueva criatura en Cristo Jesús. Si ayer era vicioso, borrachón, drogadicto, todo este tipo de pecado, eso quedó atrás porque me arrepiento de eso y hoy soy nueva criatura en Cristo Jesús y ando en esa fe buscando la presencia de mi Dios. Hoy me arrepiento de aquellas cosas pasadas. No hay nada encubierto. Aquella vieja pasada de manera de vivir en pecado, la dejamos atrás y nos arrepentimos porque hoy somos nueva criatura en Cristo Jesús. Hoy no puedo ser adúltero. Hoy no puedo ser homicida. Hoy no puedo ser fornicario. Hoy no puedo vestir como vestí ayer, porque hoy estoy en Cristo Jesús. Hoy no puedo ser lascivio, porque eso quedó atrás en el pecado. Hoy soy nueva criatura en Cristo Jesús. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Reconociendo siempre que Cristo nos libertó, porque con nuestras fuerzas no tenemos el poder para abandonar estas cosas, sino poniéndonos en las manos de nuestro Dios. Reconociendo esa inhabilidad, nosotros los que estamos en el Señor tenemos que reconocer esa inhabilidad, ese poder que tenemos, que podamos tener. No, tenemos que ponerlo todo en las manos del Señor, con un corazón sincero, con un corazón contrito y humillado, y abandonarnos por completo a la voluntad de nuestro Dios. El cristiano tiene que abandonarse. Cuando venimos a Cristo, tenemos que abandonarnos completamente a la voluntad de Dios. Tenemos que decir: Señor, ya no vivo yo, sino que tú vives en mí. El apóstol Pablo, cuando fue llamado, dijo: Señor, ¿qué es lo que tú quieres que yo haga? Si abandonó por completo a la voluntad de aquel que lo había llamado, cuando le dijo: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigue? Dura cosa te es dar cosas en contra del aguijón. Dice que ese rayo de luz lo cercó, lo selló a la misma vez, que cayó al piso, cayó ciego, cayó mudo, pero cayó transformado. Y como cayó transformado, la única palabra que pudo decir: Señor, ¿qué tú quieres que yo haga? Nosotros los que le servimos al Señor tenemos que decir lo mismo que dijo Pablo: Señor, ¿qué tú quieres que yo haga? Porque qué muchas condiciones muchas veces le ponemos al Señor. Qué muchas condiciones muchas veces le ponemos al Señor después de haber recibido una salvación tan grande. Pasamos toda la vida y muchas veces se nos va el tiempo en la oración poniéndole condiciones al Señor. Señor, yo quiero que tú hagas esto conmigo. Mira mi situación económica. Mira mi finanza. Mira qué tanto tengo que trabajar. Mira qué lucha llevo. Y se nos escapa lo más importante, que es reconocer que hemos recibido una salvación muy grande que no tiene comparación. Que antes caminábamos perdidos en el mundo, sin fe y sin esperanza, y hoy caminamos en Cristo Jesús, salvo y con una esperanza de vida eterna en Él. Gloria a Dios, aleluya. Y nosotros vamos al capítulo 18 de Lucas y vemos ahí en los versículos del 9 al 14. Vamos a leerlo. Aquí encontramos la parábola del fariseo y del publicano. Ustedes conocen bien cuál era la situación. El fariseo se justificaba, se santificaba, pero el publicano era menospreciado, porque el publicano tenía una obligación que era la que a nadie le gusta: cobrar impuestos, sacarle el dinero
a la gente del bolsillo, y eso es odiable. Eso no huele bien. Eso no le gusta a mucha gente. Pues hay aquí, dice, a unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. El mismo Jesús hablando. 2 hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. Uno tenía mucha letra, sabía mucho Biblia, conocía mucho el rollo y andaba con él debajo del brazo. Pero dice que el otro era publicano, que cobraba impuestos, que era odiado. Ese no tenía ni chispa de fama. Ese lo veían venir y decía, ahí viene este. Ahora el fariseo, cuando lo veían que venía lejos, decía, vamos a aglomerarnos, que allí viene el fariseo, allí nos va a enseñar. Era famoso. Pero el publicano era odiado. El fariseo, puesto en pies, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres. Oiga, usted sabe que muchas veces nosotros nos ponemos fariseos en la oración. Sí, a veces nos ponemos fariseos en la oración. Nos ponemos como el fariseo, porque en la oración comenzamos a juzgar los pecados de las otras personas. Ante Dios, que todo lo ve, muchas veces nos comportamos como fariseos, pero no los presentamos para que la misericordia de Dios los alcance, porque cuando los presentamos para que la misericordia de Dios los alcance, eso es agradable ante Dios. Pero cuando los presentamos como los presentaba el fariseo, para justificarse a sí mismo, Dios odia esa oración. Dice, como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayunamos 2 veces a la semana, doy diezmo de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aun alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo, Dios, sé propicio a mi pecador. Eso es lo que quiere Dios, ese sentido de humillación. Dios demanda de nosotros que haya siempre ese sentido de humillación ante su presencia. Que si pedimos por los pecadores es para que ellos se salven, alcancen la redención. No es para juzgarlo ante Dios, porque Dios es quien los juzga. Pero a nosotros nos han mandado a pedir por ellos para que Dios los transforme, los cambie, les dé un corazón arrepentido. Pues aquí podemos ver, como nos dice, mas el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo, sé propicio a mi pecador. Un acto de humillación ante Dios. Se sentía tan humilde que quería meterse debajo de la tierra, que nadie lo viera. ¿Por qué? Porque se sentía culpable. Pero había otro, que era el fariseo, que era tan culpable, pero ese estaba por allá arriba, trepado en la nube, juzgando a los demás. Esa oración Dios la aborrece. Pero yo te tengo noticias en esta noche. No solamente Dios aborrece esa oración, sino que aborrece muchas veces nuestros temas de conversación en la calle, cuando estamos censurando a los demás hermanos. Esta parábola nos deja un buen ejemplo a nosotros, para que no juzguemos, sino que nos ocupemos de pedir al Señor para que cambie a aquellos que están débiles, aquellos que los vemos flaqueando. Vamos a presentárselos al Señor para que el Señor los cambie, los transforme, los llene de su espíritu, los llene de su poder, los saque del error en el cual puedan estar viviendo.
Dice el versículo 14: os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla, dice que será enaltecido. ¿Qué usted entiende por eso? Que el que se humilla alcanza la misericordia de Dios. El que se humilla alcanza el perdón de Dios. Alcanza esa benevolencia divina de parte de Dios. Si nosotros vamos a Jeremías capítulo 6, nos da un mensaje aquí acerca de cómo nosotros debemos ser. Dice: así dijo Jehová, paraos en los caminos y mirad y preguntad por las sendas antiguas, ¿cuál será el buen camino? Y andad por él, y hallaréis descanso para vuestras almas. Mas dijeron, lo que dicen los desobedientes: no andaremos. Pero aquellos que se paran en la brecha, buscando el buen camino, preguntando la verdad, ¿con qué yo me acerco más a la presencia de mi Dios? Esa tiene que ser nuestra ruta todos los días. Yo no sé cuántos de ustedes, cuando vamos a orar, ese tiempo extenso que sacamos de oración, le pedimos mucho al Señor que nos ayude a entender su palabra, que nos ayude a vencer la adversidad, que nos ayude a humillarnos delante de su presencia, que nos haga como el publicano. Tenemos que decirle: Señor, sácame de la ruta del fariseo, ponme en la posesión del publicano. Ayúdame a humillarme, ayúdame a entender, ayúdame a caminar conforme a tu voluntad, porque yo quiero descanso para mi alma. Yo quiero entender tu palabra, yo quiero entender el mensaje, yo quiero perfeccionarme delante de tu presencia en humillación. Yo quiero andar conforme a tu voluntad. No quiero andar conforme a la mía, sino conforme a la voluntad. Porque eso es lo que Dios se agrada, que caminemos conforme a la voluntad de nuestro Dios. No caminar en nuestra propia voluntad, sino caminar siempre buscando cuál sea la voluntad de Dios. ¿Y cuál es la voluntad de Dios? ¿Cuál es la voluntad de Dios? Que andemos con un corazón contrito y humillado, reconociendo que somos fartos y que necesitamos todos los días acercarnos más a Dios. No ir en retroceso, sino que ir buscando hacia adelante con esa sed de perfeccionar nuestra caminar en los caminos del Señor. Qué triste cuando el cristiano se siente complacido. Qué triste es cuando el cristiano dice: yo estoy bien. Esa es una palabra incorrecta que nadie debe pronunciar. Porque la palabra que debemos pronunciar siempre es: yo necesito más y más de ti, Señor. En nuestras oraciones tenemos que dedicarle un tiempo a pedirle al Señor: Señor, ayúdame a perfeccionar mi vida contigo. Porque la salvación que he recibido es tan grande que no tiene comparación. Me siento que no estoy a la altura que tú quieres que yo esté. Yo quiero más y más de ti. Yo quiero ser más santo porque tú me has dado una oportunidad única que no mucha gente la ha recibido, mas tú me has mirado. ¡Qué gracia! ¡Qué grande ha sido tu amor, tu gracia para conmigo! Que me ha apartado, que me tienes en tus caminos. Ayúdame, Señor, a entender tu voluntad y ayúdame a perfeccionarme en este camino, viviendo en la santidad tuya. Porque estoy esperando ese momento que tú vengas a buscarme. Yo quiero estar preparado para irme contigo. Ayúdame a vencer la adversidad. Vaya conmigo, y con esta cita en esta noche terminamos en el capítulo
3 de Apocalipsis, los versículos de 10 al 13. Dice: por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, hablándole a la iglesia de Filadelfia. Dice: por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. ¿De qué está hablando ahí? Del periodo de la gran tribulación. ¿Está hablando ahí? He aquí, dice, yo vengo pronto. Retén lo que tienes para que ninguno, ¿qué?, tome tu corona. No dejes que el enemigo te engañe y caigas en la apostasía después de haber caminado tanto tiempo en los caminos del Señor. Y si has caminado en la apostasía, ayuda a entender el mensaje de la palabra del Señor, que Dios quiere que tú te salves. Dios quiere que tú entres en el marco de la obediencia, de la humillación con Él, buscándole de todo corazón, dejando las apariencias a un lado y buscándole a Él con un corazón lleno de integridad, lleno de amor, porque la salvación que hemos recibido es tan grande que no tiene comparación. Esto que hemos recibido es tan grande que no tiene comparación con nada de lo que me pueda ofrecer este mundo. Y hay veces que el enemigo nos engaña con cosas tan pequeñas. Hay veces que caminamos enojados con nuestro hermano y el enemigo nos dice: no te reconcilies, que tú tienes razón. Y no nos damos cuenta que es el enemigo engañándonos. Él fue el que te ofendió. No te reconcilies, porque ¿qué dirá la gente? Que tú estabas enojado. Se da cuenta como el enemigo nos engaña y nos hace que nos olvidemos de la grandeza de lo que hemos recibido, de estar en los caminos del Señor. Tenemos el sacrificio de Cristo a veces en algo tan pequeño, tan pobre, tan ridículo. Porque eso es ridículo. Cuando uno dice: no, ¿cómo yo me voy a reconciliar con fulano, muchacho? Que la gente se dé cuenta que yo estaba enojado con él. No, eso es ridículo espiritualmente. Hay que ser como el publicano. Hay que ser como el publicano. Tenemos que andar en humillación. Tenemos que estimar la grandeza de nuestra salvación, que no hay nada que se compare con eso. Ahora dice el versículo 12: al que venciere, yo le haré columna en el templo de mi Dios. ¡Qué grandeza! ¡Qué grandeza esa! En ese versículo 12 dice: al que venciere, yo le haré columna en el templo de mi Dios. Usted ha sacado un momentito para meditar en eso. Estoy hablando con los que somos cristianos, que nos proyectamos que somos cristianos. Con esa gente yo estoy hablando en esta noche. En este momento yo estoy hablando ahora con esa gente que nos proyectamos que somos cristianos, que somos nuevas criaturas en Cristo Jesús. Vamos a meditar en ese versículo cuando dice: al que venciere, yo le haré columna en el templo de mi Dios y nunca más saldrá de allí. ¡Qué grandeza! Medita en esa grandeza de esa promesa. No deje que nada le arrebate esa grandeza de esa promesa. Esa promesa es para usted. Yo quiero ser como el publicano, no como el fariseo. Dice que el fariseo salió condenado con todo lo que sabía, con todo lo que tenía, con la fama que tenía, con el poder que tenía, con la socialidad que tenía, que la gente lo escuchaba de buena gana. Dice que salió condenado. Y el publicano, con su acto de humillación, odiado por la gente,
por la sociedad, pero con un corazón humillado, dice que ese salió justificado. Eso es lo que anhelamos, eso es lo que debemos anhelar, ser justificado con Dios. Cuando dice, al que venciere, yo le haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de allí. Y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. Ahora cierro en esta noche con ese versículo 13, que dice, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Pueblo de Dios, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu le dice a la iglesia. El que tiene oídos para oír, escuche la palabra del Señor, que es palabra que viene de arriba, porque estamos viviendo tiempos postreros y Cristo viene ya por nosotros. Tenemos que estar preparados para irnos con el Señor, porque hoy es el tiempo de buscarle. Hoy puede ser hallado. Nadie te garantiza que mañana tú amanezcas con vida y que puedas ir al trabajo. ¿Quién te garantiza eso? Nadie te lo puede garantizar. Pero si te humillas ante Dios, tienes la garantía de poder alcanzar la salvación del alma. Puedes ser justificado como fue justificado el publicano. Gloria a Dios.